Muy bien. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? Una vez más, ¿qué es eso? El arrepentimiento bíblico. La palabra de Dios, como les decía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos deja ver qué significa el arrepentimiento. El Espíritu Santo utiliza varias palabras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a través de los autores bíblicos para darnos a conocer este concepto, el arrepentimiento. Por ejemplo, comenzando ahí en el Antiguo Testamento, hay una palabra hebrea que se pronuncia así, naham. Naham. Es un vocablo, una palabra hebrea que significa lamentar. Escuchen bien otra vez, esta palabra naham en el hebreo significa lamentar. Significa o tiene la idea de sentir un pesar, sentir un dolor, por decirlo de alguna manera, estar desconsolado por ciertos hechos, ciertos actos. Esto es el significado de esta palabra naham en el hebreo. Y el Espíritu Santo utiliza esta palabra a través de diversos autores del Antiguo Testamento para comunicarnos que el arrepentimiento tiene un componente emocional, y esto es muy importante. El arrepentimiento tiene un componente emocional en la vida de una persona que se arrepiente. Porque una vez más, esta palabra naham es lamentar, es sentir un pesar, estar desconsolado. Incluso, no sé si lo notan, ¿verdad? Pero naham tiene como un sonido de un suspiro, naham, ¿verdad? Es como un suspiro, como si uno estuviera transmitiendo con un suspiro un pesar. Esa es la idea detrás de este vocablo, incluso pensando fonéticamente cómo se escucha. Es un vocablo, una vez más, que apunta a una emoción que es producida por un pesar a causa de un pecado que una persona comete. Y esto está enfocado una vez más al arrepentimiento bíblico. En este vocablo regularmente se utiliza en la Biblia para indicar que los que se arrepienten siempre tendrán un pesar cuando se arrepienten de sus pecados. Por ejemplo, tomen sus Biblias y vamos a ir a varios pasajes, los voy a retar ahí para ir a varios pasajes. Esta va a ser una especie no de sermón, sino de clase, ¿verdad? Aunque algunas veces voy a estar ahí predicando, pero va a ser como una especie de clase, obvio, de escuela dominical, ¿verdad? Pero vamos ahí a Génesis 37, versos 34 y 35. Génesis 37, versos 34 y 35. Y solamente vamos a ir a algunos pasajes en cada vocablo, porque si no, no vamos a terminar. Pero Génesis 37, versos 34 y 35, ahí se describe esta palabra naham como un pesar, un luto de una familia por la muerte de un familiar. Vean ahí Génesis 37, versos 34 y 35, dice ahí: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Verso 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Ahí está esa palabra, naham, para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Aquí esta palabra se observa en esta narrativa cuando dice consuelo, consolarlo. Es esta palabra que apunta a un sentimiento, una emoción. Pero apuntando al arrepentimiento, vamos ahora a Job. Job capítulo 42. Job capítulo 42, verso 6. Una vez más, utilizando este vocablo naham, aquí en Job 42:6, Dios nos deja ver que los que se arrepienten sienten un dolor. Dice ahí en Job 42:6, dice: por tanto me aborrezco, y luego añade: y me arrepiento. Es esta palabra naham, y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, Job está arrepintiéndose por sus pecados, entiende su pecado y se arrepiente y siente dolor, siente pena, ¿verdad? Siente pena. Jeremías 31:19, ahí vemos también esta gran verdad, esta gran realidad de este vocablo.
Cuando uno se arrepiente, siente dolor, siente pena. Jeremías 31, verso 19. Jeremías 31, verso 19. Dice ahí, porque después que me aparté tuve arrepentimiento. Otra vez esta palabra Naham. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Allá en Job 42:6, Job expresa el pesar por el pecado. Cuando dice se arrepiente y en ceniza, ¿verdad? Y acá en Jeremías el arrepentimiento va acompañado de vergüenza. Véanlo ahí en el 19. Me avergoncé. En resumen, esta palabra Naham es un vocablo utilizado por Dios, el Espíritu Santo, por distintos autores de la Biblia para señalar que cuando una persona se arrepiente, no es que se arrepienta y confiese su pecado y está muy contento. No es así. La Biblia nos enseña que cuando una persona se arrepiente de sus pecados, entiende primero que ha cometido pecado contra Dios, contra un Dios 3 veces santo, y eso le ocasiona un dolor, un pesar muy profundo. Apunta a que todos aquellos que genuinamente se arrepienten, realmente a veces hasta pueden salir lágrimas, ¿verdad? Se pueden sentir muy mal, porque entienden una vez más contra quién han pecado. Entienden la magnitud de su pecado. Entonces, necesariamente cuando hay un arrepentimiento, una persona, en un grado o en otro, siente pesar, siente dolor. Y este es el primer vocablo que encontramos ahí en el Antiguo Testamento apuntando al arrepentimiento, Naham. Pero hay otro vocablo ahí en el Antiguo Testamento que se utiliza y es shub. ¿Cómo es? Shub, ¿verdad? Shub. Esta palabra en el hebreo es la que más se utiliza para denotar el arrepentimiento de las personas. Shub. Esta palabra significa volver, significa regresar, dar la vuelta, cambiar de rumbo. Ese es el significado de esta palabra shub. Es regresar una vez más, dar vuelta, cambiar de rumbo de la vida, ¿verdad? De la vida. Algunos eruditos en el hebreo, es decir, especialistas en este idioma, el que observamos ahí en el Antiguo Testamento en nuestras Biblias, afirman que esta palabra, este vocablo en el hebreo shub, es un verbo que denota de manera perfecta la combinación de dos requisitos que deben existir siempre en el arrepentimiento. Y es apartarse del mal para regresar al bien. Eso es lo que apunta este vocablo shub. Arrepentimiento significa apartarse del mal y regresar al bien. Vamos ahora, ahí también en Jeremías, ya están ahí. Jeremías 18, pero ahora el verso 11. Incluso también el 12. Vean ahí, Jeremías 18, versos 11 y 12. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Yahweh, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Y vean, aquí está la palabra, conviértase. Ahora, esta palabra ahí, conviértase, es shub, que apunta al arrepentimiento. Conviértase ahora cada uno de su mal camino. Y vean cómo está conectado con esta idea. Y mejore sus caminos y sus obras. Entonces, arrepentimiento no nada más es apartarse del mal, apartarse del pecado, sino ahora regresar al bien, apuntar al bien, a la obediencia a Dios. Vean una vez más ahí, verso 11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Yahweh, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase, está diciendo Jehová, ¿verdad? Conviértase ahora de cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron en el 12, es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Es decir, no nos vamos a arrepentir, no nos vamos a volver a hacer lo bueno, no vamos a dejar el pecado, vamos a seguir practicando el pecado. Es esta idea con esta palabra ahí, shub, cuando dice conviértase. Pero vean ahora Ezequiel.
Ezequiel capítulo 18. Ahí en Ezequiel vemos también este vocablo shub. Ezequiel 18, verso 21. Una vez más, este vocablo apunta a apartarse del mal para regresar al bien. Ezequiel 18, 21. Vean ahí. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y esta palabra que vemos ahí en el español, apartare en la Reina Valera, estoy leyendo desde la Reina Valera, mas el impío si se apartare, si se shub, ¿verdad? En el hebreo, de todos sus pecados que hizo, y vean, y guardare todos mis estatutos, y se hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Significa arrepentimiento con este vocablo shub, según Ezequiel 18, 21, significa repudiar el pecado. Repudiarlo para guardar los mandamientos de Dios. Rechazar el pecado, abandonarlo, repudiarlo para amar, guardar, obedecer los mandamientos de Dios. Pero ahora vayan a Oseas. Oseas capítulo 5, verso 4. Esto se está poniendo más complejo, ¿verdad? Con los libros de la Biblia. Oseas 5, 4. Oseas 5, 4. Ahí vemos otra vez esta palabra, este vocablo en el hebreo, shub, donde notamos que el arrepentimiento y el pecado, escuchen esto, el arrepentimiento y el pecado son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa eso? Mutuamente excluyentes. Es como cuando, por ejemplo, tú agarras una moneda y la lanzas, ¿verdad?, al aire, y entonces cae al piso o a la mesa, y no es de que la moneda caiga en medio, ¿verdad? Regularmente, casi la mayoría de las veces, caen ya sea en, como decimos por ahí, en cara o en águila, ¿verdad? Pero no es de que la moneda caiga ahí en medio siempre, no, regularmente cae en cara o en águila. Lo mismo sucede en el arrepentimiento con el pecado y la piedad. Cuando uno se arrepiente, según este vocablo shub, ya dejas el camino pecaminoso para ahora caminar en la piedad. Oseas, vean cómo se observa eso ahí en Oseas 5:4. Dice, no piensan en convertirse, aquí está shub, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. Una vez más, en el arrepentimiento, tanto el pecado como la piedad son mutuamente excluyentes. No pueden coexistir los dos. Es imposible. Es imposible. Una persona que se arrepiente necesariamente repudia su pecado, lo rechaza, lo abandona para ahora abrazar la justicia, abrazar la piedad, abrazar al Señor, ¿verdad? Que es 100% piadoso. No puede ser algo intermedio otra vez. No puede ser así. Según esta palabra, no representa solo un alejamiento del pecado. No es así. No representa, una vez más, escuchen bien, porque esto debemos de atesorarlo en nuestro corazón para practicarlo, incluso enseñarlo a nuestros hijos. Un arrepentimiento no implica nada más alejarme del pecado, no, sino un volverme a Dios. Esa es la idea general de arrepentimiento. Alejarme del pecado, pero para volverme a Dios, para volverme a la piedad, volverme a obedecer su palabra. Por decirlo de alguna manera y para que me entiendan más, va junto con pegado, ¿verdad? Este concepto. Sí, al arrepentimiento me alejo del pecado para acercarme a Dios y a su palabra. Ahí mismo en Oseas, vean, pero ahora capítulo 3, versos 4 y 5, vemos que las personas que se arrepienten buscan a Dios, sí o sí. Vean ahí, Oseas 3, versos 4 y 5. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Perdón, en el 3, 4, 5, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Y luego ven el 5, después volverán, aquí está esta palabra, volverán, shub, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán
a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Aquí vemos que los que se arrepienten, las personas que se arrepienten, vienen a Dios y tiemblan ante Dios. Tiemblan porque reconocen que han pecado, le han ofendido. Tiemblan ante Él, reconocen su bondad y buscan la reconciliación con el Señor, ¿verdad? Vayan ahora al primer libro de Samuel, porque ahí en primero de Samuel, los que se arrepienten, primero de Samuel 7, los que se arrepienten desechan la adoración a otros ídolos y se comprometen a adorar exclusivamente al Dios verdadero. Véanlo ahí en primero de Samuel, capítulo 7, verso 3. Una vez más, aquí vemos en este pasaje, con este vocablo shuv que utiliza el autor, primero de Samuel 7:3, que los que se arrepienten desechan la adoración a los ídolos para ahora adorar exclusivamente a Dios. Y quizá muchos de nosotros no somos, digamos que, personas que manifestamos una idolatría a una imagen, ¿verdad? A una estatua, a una foto. Pero ¿qué tal con otras cosas que anhelamos mucho y atesoramos en nuestro corazón, que cautiva nuestra mente? Incluso puede ser una enfermedad, puede ser una persona, puede ser un deseo, ¿verdad? Pero los que se arrepienten, una vez más, desechan cualquier ídolo para convertirse a expresar una adoración exclusivamente a Dios. Primero de Samuel 7:3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis, y aquí está, Shub, os volvéis, en el sentido de arrepentimiento, os volvéis a Yahweh, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Yahweh, y solo a Él servid, y os librará, o entonces os librará de la mano de los filisteos. Los que se arrepienten desechan cualquier adoración distinta a Dios. Abandonan eso para comprometerse a adorar exclusivamente al Señor. Vayan ahora a Deuteronomio. Deuteronomio 30, versos del 1 al 3. Esta palabra otra vez en el hebreo, shuv, arrepentimiento, alejarme del pecado para volverme a Dios y su palabra, no es algo externo. Escuchen esto no es nada más algo externo. Comienza en el interior de una persona. Ahí nace, ¿verdad?, el arrepentimiento. Este alejamiento no es producido por un hombre, por una persona en su estado natural incluso. Lo vamos a ver más tarde. Pero vean ahí Deuteronomio 30 del 1 al 3. Dice ahí Moisés, sucederá, nos escribe, dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad?, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, es este vocablo shuv, en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Dios, y te convirtieres, otra vez esta palabra, ¿verdad? Shuv, arrepentimiento, te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz conforme todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, y vean ahí, con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso quiere decir con todo tu ser, desde el interior. Si esto es una realidad, si es algo que yo puedo observar, dice Jehová, desde el interior, que hay una conversión, hay un arrepentimiento verdadero, porque el Señor conoce el corazón, ¿verdad?, lo íntimo del corazón. Si esto es una realidad desde lo interior del corazón, entonces dice Jehová, verso 3, hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte dentro de todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová. Nuestro Dios es misericordioso, ¿verdad? Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Es el carácter de Dios. Moisés nos relata ahí en Éxodo 34, cuando él le pide al Señor ver su gloria. Entonces Jehová, como el gran predicador que es, le dice, este soy yo. Y le empieza a describir una serie de atributos de él, ¿verdad? Misericordioso, paciente, perdonador, pero también que no tendrá por inocente al culpable, ¿verdad?
Entonces, considerando estos dos primeros vocablos que vemos en el Antiguo Testamento de arrepentimiento, el primero fue ¿cuál? A ver si se acuerdan. Naham, ¿verdad? Naham, que incluso fonéticamente se escucha como un suspiro, ¿verdad? Apuntando una vez más, cuando vimos este vocablo Naham, a un dolor. Cuando alguien se arrepiente, siente dolor, siente pena, siente pesar, porque reconoce y entiende su pecado y al ser contra quien ha pecado. Pero también Shub, es decir, alejarte del pecado para ahora ir en pos de la obediencia, el amor a Dios. Si consideramos estos dos vocablos, Naham y Shub, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, el arrepentimiento en la Biblia es esto. Escuchen, denota esta idea. Es un pesar o dolor por el pecado que te impulsará a reconocer tu pecado, entender que ofendiste a Dios, por lo que vas a decidir abandonar todo camino perverso que ofende a Dios, para entonces volverte a Dios en adoración exclusiva y obediencia evidente. Ese es el arrepentimiento. Lo voy a repetir, es un pesar o un dolor por el pecado que te impulsa a reconocer tu pecado, entender que ofendiste a Dios, por lo que ahora decides abandonar ese pecado y entonces volverte a Dios en adoración exclusiva a Él y en obediencia evidente a Él. Ese es el arrepentimiento según estos vocablos desde el Antiguo Testamento. Pero ahora los siguientes minutos vamos a abocarnos al Nuevo Testamento, porque ahí también se nos enseña qué es el arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué es el arrepentimiento? Y hay un primer vocablo en el griego que se utiliza para darnos a conocer o traducirnos esta palabra arrepentimiento. Y este es metamelomai. Metamelomai. Representa sentir o pesar del arrepentimiento. Es la contraparte de Naham, ¿verdad? Que hace unos momentos estábamos estudiando. En el griego es metamelomai. Metamelomai. Una vez más, acá en el griego, Dios el Espíritu Santo utiliza a varios autores para dejarnos ver que este vocablo en el griego tiene el mismo sentido que en el griego que en el hebreo, el otro, ¿verdad? Naham. Un sentir, un pesar, un dolor. Vayan ahí a 2 de Corintios. 2 de Corintios 7:8. Segunda de Corintios 7:8. Aquí en este pasaje Pablo lo utiliza, 2 de Corintios 7:8, para describir el lamento, el dolor que él siente al escribir esta carta, con este vocablo. Una vez más, él nos deja ver que él lamenta mucho escribir una carta. 2 de Corintios 7:8. Dice ahí, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces, y aquí está, lo lamenté. Es este vocablo en el griego. Lo lamenté, me sentí pesar, ¿verdad? Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Este vocablo que vemos ahí, metamelomai, Pablo lo utiliza para decir, miren, yo sentí mucho pesar, mucho dolor cuando les escribí esta carta. Y esto para dejarles ver que la traducción de este vocablo en el griego significa otra vez un pesar, un dolor. Pero ahora, conectado con el arrepentimiento, vean la implicación que tiene este mismo vocablo ahí en Mateo. Mateo 27. Mateo 21. Verso 32. Mateo 21, verso 32. Estamos viendo este vocablo griego metamelomai, que es la contraparte de Naham en el hebreo, que apunta al dolor, ¿verdad? Al pesar. Y acá en Mateo 21, 32, muy conectado con el arrepentimiento de los pecados. Vean el 32. Dice ahí, Jesús, son palabras de Jesús, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os, ¿qué cosa?
arrepentisteis. Es decir, no sentiste dolor, no sentiste pesar por tu pecado. No te arrepentiste después. ¿Y vean para qué? Para creerle. Aquí vemos estas ideas conectadas, ¿verdad? No sentiste dolor para creer, abandonar tu pecado y creer lo que está diciendo, ¿verdad? Hay otra palabra, otro vocablo en el griego que se utiliza para el arrepentimiento y es epistrefo. Epistrefo. Es la contraparte del verbo hebreo shuv, ¿verdad? Epistrefo es como shuv en el sentido de que nos da a pensar de que arrepentimiento significa un volver, un regresar. Regresar, obvio, al camino del Señor. Vean esta verdad ahí en Hechos. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, verso 15. Vamos a leerlo desde el 14. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis, se vuelvan, ¿verdad? Se vuelvan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Otra vez, arrepentimiento es convertirte, cambiar de rumbo, volver al Señor, ¿verdad? Alejarte del pecado y volver al Señor. Es este vocablo epistrefo, significa volverse. Y esto lo vemos de manera muy gráfica en la iglesia en Tesalónica. Lo hemos repetido varias veces ahí en 1 Tesalonicenses 1:9. Vemos de manera muy linda cómo estos hombres, mujeres, personas ahí en esa iglesia en Tesalónica se convierten, se arrepienten, dejan el pecado para ahora abrazar al Señor. Y esto se observa en 1 Tesalonicenses 1:9. Dice, ellos mismos cuentan de nosotros, o sea, está escribiendo Pablo, ¿verdad? Y está haciendo referencia a los hermanos de esta iglesia, cuentan la manera en que nos recibisteis y cómo, vean ahí, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Epistrefo, esta palabra que apunta al arrepentimiento y que se traduce con una conversión. Alejarme del pecado para regresar a Dios, regresar para adorar a Dios. En este caso, dejar la idolatría, ¿verdad? Vean eso, en el 9. Te convertiste de los ídolos, es decir, dejaste de adorar a los ídolos para ahora servir al Dios vivo y verdadero. Ese es el arrepentimiento. Una persona que confiesa su pecado, se aleja del pecado, lo rechaza y ahora se acerca a Dios para adorarlo, para darle la alabanza exclusivamente a Él y buscar glorificarle con su vida. Ese es el arrepentimiento. Ese es. Tiene el significado, una vez más, de renunciar no solamente de manera externa, sino desde el interior. Esto, aunque se ve en el exterior, se produce desde el interior. Ya lo dijimos ahí cuando estuvimos observando este vocablo shuv en el hebreo. Pero es lo mismo aquí con este vocablo epistrefo en el griego. Vean esta gran verdad de un corazón que está endurecido de incredulidad y cuando se arrepiente, ahora lo que hace es ese corazón endurecido por la incredulidad, ahora viene a Dios para la salvación, por fe. Vean cómo se menciona esto en Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas 1. Versos 16 y 17. Estamos viendo este vocablo epistrefo, volverme del mal camino a Dios, ¿verdad? Vean ahí Lucas 1, 16, 17.
y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Aquí está, conviertan. Es este vocablo, ¿verdad? Conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver. Aquí está otra vez el mismo vocablo. Es la misma idea. Es el mismo vocablo que utiliza Lucas. Tanto cuando señala ahí en el 16, conviertan, como acá, volver, apunta al arrepentimiento. Otra vez, dejar el pecado, rechazarlo para volverte a Dios. Dice, volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vean esto ahí también con Lucas, pero ahora en Hechos. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Cuando está ahí Pedro predicando el evangelio a los judíos, les dice en el 19, así que, debido a todo lo que te acabo de decir, arrepentíos, y aquí está la palabra otra vez, convertíos, arrepiéntete, rechaza tu pecado y voltea a ver al Señor. Arrepentíos y convertíos con un propósito, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, el arrepentimiento no es nada más algo, digamos, que se verbaliza, ¿verdad? Lo hemos visto, es algo que nace desde el interior. Por eso nos han escuchado decir algunas veces, bueno, cuando uno viene a la salvación, no necesariamente es porque uno hace una expresión, ¿verdad? Una manifestación, una oración incluso. No, sino es algo que realmente es producido por Dios desde el corazón. Y claro, una persona entonces, a la luz de esa situación verídica en su corazón, entonces sí verbaliza algo, un arrepentimiento, una confesión de pecados, ¿verdad? Un arrepentimiento, un pedir perdón al Señor por sus pecados. Pero entonces ahora abandona su pecado para comenzar a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso no somos tan prontos para, cuando alguien nos dice, bueno, el Señor me salvó cuando hice una oración, y pues nos ponemos a pensar un poco y a observar su vida y ver qué es lo que está haciendo, cómo está pensando, cómo está viviendo con su familia, con su esposo, esposa, los hijos, ¿verdad? Cómo se ve, se observa eso que nos está diciendo, ¿verdad? Vean ahí ahora capítulo 9 de Hechos, versos 34 y 35. Ahí vemos otra vez esta palabra, epistrefo, volverse de tu pecado a Dios. Dice el 34, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, y aquí está, se convirtieron al Señor. Se alejaron del pecado para abrazar a Dios. Ese es el arrepentimiento bíblico. Hay un dolor por el pecado, pero no es un simple remordimiento, ¿verdad? No, es un pesar porque entiendes que has pecado contra Dios. Es un dolor, lágrimas, ¿verdad? Un pesar muy grande, pero que te hace rechazar el pecado, abandonarlo para siempre, para no estar practicándolo, ¿verdad? Porque todavía pecamos, pero para no estar practicándolo. Y ahora que la dirección de tu vida es amor a Dios, obediencia al Señor. Y esto fue el vocablo epistrefo, que está conectado con el shuv ahí en el hebreo. Pero hay otro vocablo que se utiliza más incluso en el Nuevo Testamento, en el griego, que apunta al arrepentimiento, y este es metanoeo, metanoeo. Y este verbo implica varias cosas. Metanoeo implica varias cosas. Número 1, con este vocablo Dios, el Espíritu Santo, nos hace pensar y nos deja ver que el arrepentimiento es reconocer el pecado cometido. Toda persona que se arrepiente, según este vocablo, reconoce el pecado que ha cometido. Juan predica el arrepentimiento
Y cuando las personas se arrepientan, entonces vayan al bautismo, ¿verdad? Vean ahí esta verdad en Marcos 1:4. Marcos 1:4 dice ahí, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. No es que haya un bautismo que te hace arrepentirte, ¿verdad? No, o sea, una persona que se arrepiente entonces va al bautismo, ¿verdad? Para manifestar externamente lo que internamente ya ha sucedido en su vida. Esa es la idea. Hay un bautismo de arrepentimiento por lo que ya sucedió en tu corazón. Porque reconoces tus pecados, los confiesas y los abandonas. Entonces este vocablo que se utiliza más veces en el Nuevo Testamento apunta a eso, a un reconocimiento de que has pecado. Entiende eso si no lo has entendido. Ve al Señor y reconoce tu pecado porque has ofendido a un Dios santo que está esperando que tú vengas y corras a arrepentirte de tus pecados. Él es tardo para la ira y aún hoy es tiempo para que te arrepientas de tus pecados. Para que escuches lo que estamos estudiando hoy en esta mañana y te des cuenta que has ofendido a Dios. Te des cuenta que Él ahora está llamando a pecadores al arrepentimiento. Y que tú puedas reconocer el pecado y arrepentirte. De hecho, la Biblia nos enseña que Cristo vino no para ser una víctima. No, vino para morir y llamar no a los justos, no a los que dicen yo estoy bien, yo no mato, ¿verdad? Yo no robo. Es más, yo a veces obedezco hasta a mis papás, yo me porto más o menos bien ahí en la familia. No, yo no estoy violando allá, ¿verdad? No estoy matando. No, Cristo ha venido a llamar a los que entienden su pecado, a los pecadores. A esos ha venido a llamar para que se arrepientan y salvarlos. Vean esta gran verdad ahí en Lucas 5:32. Lucas 5:32. Son palabras de nuestro precioso Salvador, del poderoso Dios, segunda persona de la Trinidad. Él dice, no he venido a llamar a justos, sino ¿a qué? A pecadores al arrepentimiento. Si tú hoy entiendes que eres un pecador y que necesitas el perdón de Dios, que te urge un Salvador, no tardes más. Ven ahora, confiesa tu pecado, arrepiéntete y cree en Jesús, porque para eso Él vino a este mundo, para salvar a pecadores de su propia ira, ¿verdad? Entonces, este vocablo en el griego, metanoeo, que es el más utilizado, significa, número uno, reconocer el pecado que hemos cometido contra Dios. Pero también implica un cambio de actitud. Escucha esto. Implica un cambio de actitud hacia el pecado, con el propósito de apartarte del pecado. Vean cómo exhorta con esta palabra Pedro a Simón ahí en Hechos 8. Hechos 8:22. Hechos 8:22. Utilizando esta palabra, Lucas registra lo que sucedió ahí entre Pedro y Simón, Hechos 8:22. Arrepiéntete, aquí está la palabra. Arrepiéntete, es decir, cambia tu actitud, tu visión del pecado con el propósito de apartarte de ese pecado. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Ruega a Dios, clama a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y lo sabemos, nuestro Señor no rechaza un corazón pecaminoso, contrito y humillado, ¿verdad? Al contrario, Él está dispuesto a perdonar. Entonces, esta palabra que vemos ahí, arrepiéntete, es metanoeo, cambio de actitud hacia el pecado con el propósito de apartarte del pecado para entonces venir al Señor. Es lo que Pablo le manda a los corintios. Vean ahí, 2 de Corintios capítulo 12, versos 20 y 21.
Segunda de Corintios 12, versos 20 y 21, utilizando esta palabra. Dice, pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros, vean ahí, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Este concepto de arrepentimiento, de alejarte del pecado, ¿verdad? Incluso Pablo lo está predicando a la iglesia en Corinto, ¿verdad? A los de Corinto, a los corintios, ¿verdad? Les dice, esta necesidad de estarse arrepintiendo, alejándose del pecado, no es de que ya de creyentes ya no necesitamos arrepentirnos. Todos los días necesitamos venir al Señor para confesar nuestro pecado, arrepentirnos, ¿verdad? Alejarnos de cualquier práctica pecaminosa para abrazar al Señor y su palabra en obediencia. Entonces, esta palabra ahí en el griego metanoeo implica, número 1, reconocer el pecado cometido. 2, un cambio de actitud del pecado con el propósito de apartarte del pecado para regresar al Señor, pero también un cambio completo de rumbo en la vida. Usando una ilustración, yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos ha pasado, ¿verdad? Pero cuando vamos manejando y de repente, se nos pasa la vuelta y, no, te arrepientes, ¿verdad? Y dices, ¿por qué no presté atención? ¿Por qué no vi el Google Maps ahí que me estaba diciendo? Y no es que dices, me arrepiento y le sigues derecho, ¿verdad? No es así. O sea, se te pasó la vuelta y, no, me equivoqué, me arrepiento. ¿Y qué es lo que haces? Busque rápido un retorno, ¿no? Rápido una vuelta para regresarte y tomar el camino. Ese es el arrepentimiento bíblico. Ese es. Cambiar por completo el rumbo de tu vida. Dar la vuelta. Te arrepientes de tus pecados y buscas rápido la primera oportunidad para regresar al Señor. Ese es el arrepentimiento bíblico. Vean cómo nuestro Cristo glorificado enseña esto a la iglesia ahí en Éfeso, en Apocalipsis. Apocalipsis 2:5. Le escribe ahí a la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2:5, y vean lo que le dice. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y aquí está la palabra. Arrepiéntete. ¿Y ya? No, ¿verdad? Y haz las primeras obras. Regresa. Vuelve. Las primeras obras que agradan al Señor. Abandona ese rumbo de tu vida. No sigas practicando ese pecado en particular en tu vida. Es ese sentido de arrepentimiento, una vez más. Cambio completo del rumbo de tu vida para agradar al Señor. De hecho, Juan el Bautista ahí en Lucas 3:8 exhorta a su audiencia a mostrar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que se observe, ¿verdad?, ese cambio o rumbo de vida. No solamente verbalices algo, digas algo, muéstrame con tu vida que realmente hay un cambio. Eso es lo que nos dice Dios. Te estás arrepintiendo de tus pecados, vienes a mi trono, ¿verdad?, para confesar, reconocer tu pecado. Sí, déjame ver los frutos de ese arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento bíblico. Incluso Pablo exhorta a judíos y griegos ahí en Hechos 26 que hagan obras dignas de arrepentimiento, de conversión, de cambio de rumbo. Una vez más, según este vocablo metanoeo en el griego implica un cambio, hermanos, escuchen esto, un cambio de pensamiento, un cambio de mente. Pero no tan solamente un cambio en el intelecto, ¿verdad? No solamente afirmar cosas intelectualmente, sino es algo que se produce desde el interior. Sí, es algo que entiendes, razonas, piensas, afirmas, pero hay algo más. Se produce esta verdad es producida, es impactada desde tu interior, desde lo más profundo de tu ser. Realmente no solamente es intelectual, sino hay un hecho, una verdad que sucede en tu interior, que te hace verbalizar ciertas cosas, ¿verdad?
alejarte del pecado para ahora agradar a Dios. La mente cambiada desde una perspectiva bíblica significa un cambio de conciencia muy evidente, muy palpable. Sí, interno, pero externo, ¿verdad? Otros ven esos frutos del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento, escuchen, que es producido por Dios. El arrepentimiento es producido por Dios. Es esperado por Dios. Implica la mente, el corazón y la voluntad. Estas cosas son afectadas positivamente. Por ejemplo, intelectualmente, el arrepentimiento comienza con un reconocimiento del pecado, con una confesión muy humilde y una petición muy sentida a Dios por el perdón de pecados. Salmo 51, versos del 1 al 4, nos deja ver ahí el salmista esto que les digo. Salmo 51, versos del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Vean cómo él está diciendo mí. Está reconociendo, ¿verdad? Está reconociendo su pecado. Intelectualmente sabe y entiende y comprende que ha pecado contra Dios. Está confesando humildemente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Vean el 3. Porque yo reconozco, entiendo, sé, he pensado y sé que tengo pecado. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vean el entendimiento, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, intelectualmente es un entendimiento del pecado, ¿verdad? Comienza ahí, con un reconocimiento, una comprensión del pecado, pero no se queda ahí. Es una confesión muy humilde a Dios. Una confesión real, una petición desde el interior de reconocer el pecado y confesarlo. Intelectualmente todo esto, pero también emocionalmente el arrepentimiento está bañado de un pesar muy profundo, de un dolor real por haber ofendido a Dios. Vean ahí esto en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 7, versos del 9 al 10, incluso contrastándolo con el dolor, digamos, que no está conectado con el arrepentimiento. Hay un dolor que está conectado, digamos, con el remordimiento, ¿verdad? Pensando un poco. Pero el dolor que está conectado con el arrepentimiento es un dolor que produce vida. Vean ahí, 2 de Corintios 7, del 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Vean el 10, porque la tristeza que es según Dios produce remordimiento. No, ¿verdad? No, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Entonces sí es algo intelectual, pero también emocional, pero que no se queda nada más con una emoción, un sentimiento, sino que está conectado realmente con un pesar profundo por haber ofendido a Dios, que produce vida, salvación. De hecho, la salvación, digamos que la salvación que Dios nos ofrece está muy conectada con el arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento por el pecado, fe en Jesús. No es nada más fe sin arrepentimiento. No es así. Hemos visto, ¿verdad?, qué significa la palabra arrepentimiento. Es confesión del pecado, un pesar profundo, dejar el pecado, dejar de abrazar ídolos para ahora abrazar al Señor, adorarlo, alabarlo y obedecerle. Y todo eso nace en el interior, pero luego es muy visible, ¿verdad? Es muy palpable con la conducta. Podemos pensar en dos personajes muy obvios y claros que cuando estamos estudiando estos pasajes nos recuerdan
estas dos imágenes lo que sucede con una persona que realmente se arrepiente y otra persona que simplemente tuvo un remordimiento. ¿Alguien lo recuerda? ¿El que se arrepintió? Pedro, ¿verdad? ¿Y el que no se arrepintió, simplemente tuvo remordimiento? Judas. Pedro se arrepiente y produce una vida en su vida, ¿verdad? Espiritual. Una confesión, arrepentimiento. Pero Judas se arrepiente en el sentido de que hay un remordimiento. ¿Y qué hace? Va y se cuelga, ¿verdad? Produce muerte. Entonces el arrepentimiento es intelectual, afecta el intelecto, la emoción, pero también la volición. La volición, la voluntad, implica un cambio de vida, una transformación en la voluntad. Vean Isaías. Isaías 55:7. Dice ahí: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es, hermanos, el arrepentimiento bíblico. Hemos visto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, distintos vocablos, pero que apuntan a las mismas ideas, ¿verdad? A los mismos conceptos. Una persona que se arrepiente, lo hace de corazón, pero se observa en el exterior, ¿verdad? Se aleja del pecado, deja de abrazar la idolatría, ya sea imágenes, personas, ideas, relaciones, para ahora abrazar al Señor, amarlo, obedecerlo. Todo esto está encerrado ahí en estos conceptos de estos 4 vocablos, 2 en el hebreo, 2 en el griego. Pero hay algo muy importante y que les dije varias veces mientras desarrollábamos el estudio. El arrepentimiento que es exigido por Dios para la salvación no puede producirlo, escuchen bien, no puede producirlo ningún ser humano en su estado natural. Ninguno. Nadie puede hacerlo. Dios lo exige, pero ningún ser humano en su estado natural puede arrepentirse. Necesitamos la intervención de Dios. Necesitamos eso. Ahí en Deuteronomio 36, en un anticipo de lo que es el nuevo pacto, dice ahí, Deuteronomio 36, dice Moisés: y circuncidarás, dirigiéndose al pueblo de Israel, a la nación de Israel, circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Es decir, Dios tiene que intervenir en la vida de una persona. Vean, esta gran verdad. Dios exige el arrepentimiento, pero solo Él puede producir el arrepentimiento de una persona. Solo Él puede venir y, como un cirujano espiritual, el único que hay, puede venir y cambiar el corazón de una persona para que esa persona se arrepienta. Vean ahí: circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Y vean para qué. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Eso es lo que hace Dios. Piensa en tu realidad hoy y cómo eras antes, ¿verdad? Dios tuvo que venir a ti para cambiar tu corazón. De hecho, ahí en Ezequiel 36, vemos de manera también muy gráfica esta realidad espiritual. Ezequiel 36, 26, una vez más, dirigiéndose al pueblo de Israel, pero nosotros apuntando al nuevo pacto, y nosotros como iglesia, pues por gracia estamos ahí, ¿verdad? Pero vean, Ezequiel 36, verso 26, os daré corazón nuevo. No es de que tú produzcas un corazón nuevo, no es por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Nadie puede venir al Señor por sus propios méritos, por su propia iniciativa, no. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Aquí está el arrepentimiento. Cambio de corazón. Dios viene, interviene para hacer esto en un pecador. Es una obra preciosa, maravillosa. Dios exige el arrepentimiento. Qué increíble que nadie pueda arrepentirse en su estado natural. Pero por eso decimos: la salvación es del Señor, ¿verdad?
La salvación es del Señor. De hecho, ahí también en Efesios capítulo 2 se nos deja ver nuestra condición espiritual. Pablo, pensando en todo esto, ¿verdad? Todo este consejo de Dios, vean lo que argumenta ahí, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él fue el que hizo esto. Él nos da vida, Él nos da un nuevo corazón para arrepentimiento, para adoración a Dios. Él nos da fe para creer. Vean el 8, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Incluso escuchen esto, es Dios el que nos da el arrepentimiento. Así como Dios es el que nos da fe para creer, también es Dios quien nos da el arrepentimiento. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Ahí está escribiendo Lucas y registrando algo que pasa con Pedro. Hechos 11. Dice desde el 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Vean el 18, aquí está: Dios concede el arrepentimiento. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles, es decir, no nada más a los judíos, también a los que no son judíos, a los gentiles, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios exige arrepentimiento de pecados para salvación, pero solamente Él puede producir arrepentimiento genuino, confesión de pecados, cambio de vida, de rumbo. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Pastor, ya me dejaste ahí todo sin qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues terminemos en Lucas. Lucas 18. Lucas 18, versos del 9 al 14. Dice Lucas 18, versos del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. O sea, uno era especialista en la ley, otro era un pecador. El fariseo, puesto en pie, entonces oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Como cuando muchas veces pensamos: no, es que yo no hago esto, no hago lo otro. O algunos dicen, ¿verdad? Yo no mato, yo no robo, yo no adultero. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, vean, estando lejos, igual que el corazón del otro, ¿verdad? Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Aquí está todo encerrado lo que hemos estudiado. Sentía un dolor profundo por su pecado. Estaba humillado, ¿verdad? De lejos, estando de lejos, sin ni aún alzar los ojos. Golpeaba el pecho y vean lo que dijo: Dios, sé propicio a mi pecador.
atiende mi necesidad. Eso es lo que todo pecador puede hacer. Señor, atiende mi necesidad. Por favor, produce en mí un arrepentimiento genuino. Ven y suple mi necesidad espiritual. Por favor, cambia mi vida. Cambia mi corazón. Verso 14. Os digo que éste descendió a su casa, es decir, el publicano, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quiera Dios que estemos ahí, ¿verdad? En este arrepentimiento. Y si no has experimentado este arrepentimiento, también quiere Dios regalarte esta oportunidad, concederte el arrepentimiento para salvación. Vamos a orar.